¿Qué es el patriarcado? Para que nos quede claro, es una forma de pensamiento, ojo con esto, el patriarcado es una forma de pensamiento que piensa que lo masculino es superior a lo femenino. Digamos que para hacerlo de manera esquemático, ¿sí? Es una sociedad, es un pensamiento que dice que el padre, hombre padre, así como lo decía Carmenza, la apropiación también de la paternidad es el único sujeto, ¿sí? Ese es el sujeto universal. Pero ojo con esto, ese sistema patriarcal que en primera instancia se instaura para como un dominio sobre las mujeres, se convierte en una ideología con que el mundo piensa y se piensa, ¿sí? Ya no es solamente para dominar a las mujeres, sino que es una manera de pensar, lleva la bicoca de 5.000 años, ¿no? Como nos lo explicaron ellos, ¿sí? Y esa forma de pensamiento entonces cree que lo diferente, la otra cultura, la otra raza, el otro, es un desigual, ¿sí? Entonces, y eso es, digamos, esto está inoculado hoy en el tuétano de todos y de todas, ojo, porque eso tiene que ser claro, porque si no, no lo entendemos. El patriarcado habita en hombres y en mujeres, porque las mujeres nos hemos socializado en el patriarcado. Es una forma de pensar, ¿sí? Y esa forma de pensar entonces la tenemos que transformar en hombres y en mujeres, ¿no? Porque si no, no lo entendemos. Ahora, cuando uno habla de violencia simbólica rápidamente, ¿qué es? Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que trabaja sobre la violencia simbólica. ¿Y cuál es el problema con la violencia simbólica? Es que es esa violencia que se ejerce con la anuencia, ¿sí? de la víctima. O sea, dice, existe una complicidad tácita de los dominados con la dominación, se ejerce con la anuencia de esto. Eso es muy importante tenerlo claro. Y cuando Foucault habla del biopoder, dice, ojo, que ese es un poder que ya no necesita ejército. Cuando yo estoy frente al espejo, ¿no es cierto?, y me digo a mí misma tan gorda, tan vieja, tan canosa, pero ¿por qué no? Porque no me parezco a un molde, yo no tengo a un policía allí, ¿no es cierto? Porque eso ya lo tengo aquí, ese modelo de cómo debo ser yo y la guerra que el sistema ha instaurado en mi propio cuerpo, ya lo tengo yo aquí. No necesito que nadie me lo diga. Ese es el biopoder, ¿no es cierto? Y obviamente, siempre ahorita nos han dicho, claro, la forma esencial de poder es la capacidad de generar significados y de moldear la mente. Eso tiene que ser claro, ¿sí? Quiero saber si me van siguiendo porque esto es muy rápido, ¿sí? Entonces esa dominación se ejerce a través de unos comportamientos que cuando pasan a ser asumidos como naturales se convierten en violencia simbólica, ¿sí? Eso es natural. Cuando decimos eso es lógico, eso es peligrosísimo, porque eso es paradigmático. Las cosas no son lógicas, por eso es tan bello Felipe, el de Mafalda, que se pregunta, ¿cómo es eso de que arriba es arriba, abajo es abajo? Porque eso es una construcción, son creencias, como lo hemos visto toda la mañana, ¿no es cierto? Entonces, la primacía de lo masculino se da como natural, ni siquiera es justificable, no, así es, ¿no? Así los hizo Dios, ¿no? Entonces, y nos comemos este cuento. En estos días estábamos en una reunión y una chica se presenta y dice, no, es que yo soy médico. Y yo le pregunté, ¿y por qué no médica? ¿Por qué no dices médica sino médico? Y me dijo, ¿por qué médica? Es como tan poquito, ¿no? Es médica, en cambio médico. Y es una chica,
ella misma, ¿sí? Rápidamente, fíjate que hay incluso profesiones que se valoran cuando entran los hombres a ella. Por ejemplo, una cocinera, cuando un hombre es un chef, ¿cierto? Una costurera, ¿no? Es un modisto, ¿sí me entiendes? En fin, y cuando muchas mujeres ingresan a ciertas profesiones, la profesión se desvaloriza, ¿sí? Porque pero eso está en nosotras también, ojo con esto. El problema, me parece que simplemente quiero redondear porque esto pasa en nuestras cabezas y en nuestras almas, nosotros pensamos eso. Y siempre estamos culpabilizadas, ¿no? Cuando en la violación, ay, ¿yo qué hice? El otro me viola, pero ay, ¿yo por qué salí? ¿Por qué me puse esa minifalda? ¿Por qué era tan de noche? ¿Por qué no cogí un taxi? ¿O no? El otro me ofende, pero la culpa es mía. Nos pasa cotidianamente, porque eso lo tenemos en la cabeza. Esto es muy importante porque cuando hay conciencia de la dominación objetiva, pero no de la subjetiva, ¿qué hacemos? Reproducimos los modelos. Entonces encontramos obviamente mujeres patriarcales, ¿no? Mujeres patriarcales existen, por supuesto, pero existen ecologistas desarrollistas, ¿sí? O cuando un obrero piensa en cuál es su bienestar, entonces piensa parecerse al patrón, ¿sí? El esclavo que quiere parecerse es al amo, porque no alcanza a crear sus propias dimensiones de bienestar, sino que es parecerse al otro, entonces no se liberó, porque nosotras creamos, mire, todas las leyes, pero si no tenemos claro esto, no avanzamos. Podemos sacar muchas leyes, de hecho sacamos leyes, pero cada vez el machismo es más agresivo, cada vez es más difícil, cada vez es más espeluznante. Entonces, la sola emancipación igualitaria que no cuestiona el poder no nos sirve, porque queremos ser iguales ¿a qué? A los hombres que han depredado este territorio, este universo. Queremos ser iguales y entrar en un estado, ese estado. Queremos estar en los servicios de salud, en ese servicio de salud, ¿sí? O sea, entonces, claro, tenemos que estar participar, con eso. Hay una diapositiva que dice eso, tenemos que entrar y participar, por ejemplo, en la política, pero sabiendo que esa política es desastrosa, que tenemos que cuestionar esa forma política, ¿sí? Y sobre todo porque entonces no podemos, o sea, una sociedad igual racista, una sociedad entre iguales en un sistema que depreda el medio ambiente, ¿sí? En una sociedad clasista, las mujeres, sí, queremos ser iguales a los hombres, pero en esas condiciones, en esos modelos de desarrollo, entonces la igualdad no nos basta, porque tenemos que hacer profundas transformaciones en nosotras mismas y en lo social. Se deja sin debatir el modelo social, entonces es el triunfo de lo masculino, ¿sí? Triunfó lo masculino. Si nosotros nos inscribimos en el orden hegemónico, pues triunfó lo masculino, ¿no? Y somos mujeres que repetimos el esquema. Entonces, un poco esto rápidamente. Claro, ese patriarcado tiene tres ejes fundamentales, ¿no es cierto? Que dice el dominio de la naturaleza. El ser humano es el rey de la creación y la humanidad está a nuestro servicio. ¿Nos hemos criado así o no? En esa nos hemos criado. Nos hemos criado diciendo que la guerra es permanente, ¿no es cierto? Y el vasallaje de las mujeres. Y entonces el patriarcado se ha inventado formas, digamos, teorías políticas, teorías económicas, teorías biologicistas para argumentar eso. Entonces Thomas Hobbes, por ejemplo, dice, claro, el hombre es un lobo para el hombre y el Estado es ese pacto entre los lobos porque somos
estamos en una guerra de todos contra todos. Paja, la biología está diciendo mentiras, la vida se sostiene por colaboración, la vida ha evolucionado por colaboración, o lo que dice Maturana, es el impulso del amor lo que ha sostenido la vida, no la guerra, pero nosotros, siglos después, seguimos diciendo eso, o seguimos diciendo, Adam Smith, por ejemplo, ¿no?, que dice, es la ambición de unas personas los que le da el bienestar a las demás. Y esto nos sigue pareciendo, esto es neoliberalismo, o Darwin, ¿no es cierto? El pez grande se come al chico, todavía pensamos eso. Carlos nos decía, sobrevivieron las mariposas y no los dinosaurios. Esto es paja, esto es mentira, todo esto es mentira, pero todavía no lo comemos enterito, ¿o no? Nos comemos esas maneras de pensar. Entonces un paradigma rápidamente es una estructura mental con la que uno piensa y efectivamente considera que esa es. Entonces, por ejemplo, ese paradigma hegemónico es el objetivo, ¿no? Yo para conocer me tengo que distanciar. Paja, la única manera de conocerse es participando con el otro, eso ya lo sabe la ciencia moderna. La luz es partícula y onda, depende de cómo yo le pregunte. ¿Cómo se comporta? Pues pregunte. Si usted le pregunta como onda, se comporta como onda. ¿Sí? O sea, el investigador, la investigadora condiciona el resultado. O sea que no es posible la objetividad. Bueno, rápidamente, este fragmentador a nosotros nos parece lógico, nos parece lo más natural que vamos donde el cardiólogo, el dermatólogo, el epidemiólogo, ¿cómo se llama? El reumatólogo, nos parece eso normal, nos parece lo más lógico, como si no fuéramos una persona, yo soy una persona, pero no, por un lado va la piel, por otro va la rodilla, por otro van los huesos, y eso nos parece lógico, una cosa tan loca, ¿es loca o no? Y es loco también un sistema de educación que diga matemáticas, ciencia, geografía, ¿sí? Recreo, como si no, ¿sí? Nos parece eso lógico, eso no es lógico. Cuando yo me tomo un café por las mañanas, allá hay matemáticas, allá hay ciencia, allá hay antropología, ¿sí? Pero nos parece que esta forma de conocer es la natural y la normal, ¿sí? Todo esto es patriarcado, ya no me voy a detener mucho en eso, pues porque cada una es, ¿sí? Y entonces es un pensamiento antropocéntrico, androcéntrico, andocéntrico. Antropocéntrico ya lo vimos, también mi cultura es la que vale, ¿no? La otra no, las indígenas, las negras, esas son vulgaridades, pendejadas, magia, ¿no? Porque es la cultura mía, la importante, la que tiene, y eso está aquí o no. Cuando decimos esos indios, esos negros, ese desprecio que tenemos por las otras culturas, pero eso nos pasa a hombres y a mujeres, eso es patriarcado, lo que quiero que quede claro, eso es patriarcado. Bueno, y entonces es la visión del mundo, esto tiene estereotipos de género, lo que le pedimos como sean las mujeres y como sean los hombres. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, o no, las mujeres, y si no, no es una mujer, y al hombre al mismo tiempo tiene que ser valiente, tiene que ser, ¿sí? Defenderte, en fin, todas estas maneras de pensar. Mire, nos quieren meter siempre en un molde, ¿no? Todos tenemos que… Es en la capacidad de distribución de significados en donde reside el poder, eso lo tenemos que tener claro. Y nos parece lógico, por ejemplo, que sean los que gobiernan el mundo, duros hombres, y la excepción, una mujer. Nos parece lógico esta foto, sínodo de papas, de obispos, y una mujer. Y nos parece, lo vemos en las revistas y no,
No, esto es un horror, ¿o no? En una reunión que no haya ni una, es un horror, qué vergüenza, qué pena. ¿Sí? Ni siquiera nos damos cuenta. Mire, esto lo vemos. Y cuando, por ejemplo, uno viaja a Europa, a todas partes, a ver museos, es a ver guerras. O sea, armas, dagas, espadas, ¿no? Eso es lo que es, porque esta sociedad le hace un culto a la guerra. Entonces, eso es lo que se ve en los museos. Y nos parece normal. Cañones, espadas, ¿ah? No hay monumentos a la vida, por ejemplo, a la maternidad, pocos. La sangre menstrual, que es sangre de vida, es despreciable y sucia. La sangre de la muerte del héroe es así. Le hacemos entonces estatuas, ¿no?, al guerrero, pero a la maternidad no. Y eso nos parece normal. Eso es normal, ¿sí? ¿Es normal que lo público sea más importante que lo privado? ¿Es normal que sea más importante lo productivo que lo reproductivo? ¿Quién dijo eso? Pero nos hemos tragado el cuento enterito, es lo que quiero decir. Y cuando se hacen otras cosas como en Cali, que se hace un parque a la poesía, ¿no es cierto? Bonito, no es guerra, es la poesía, buena idea, aplausos. Es el parque de los poetas, ni una mujer. En 500 años no ha habido una mujer que valga la pena que se siente con Jorge Isaac, con Gamboa, con ellos. Y eso nos parece normal, pasamos por allí y ni nos damos cuenta, es lo que quiero que caigamos, ¿sí? No nos damos cuenta. Hicimos un experimento con rondas infantiles. Ojo con estas rondas infantiles. A ver si ustedes se las saben. El cacique Juancho Pepe fue a matar a su mujer, porque no. Ahí ya mató a una. Otra, de niños, ¿o no? Toño Matoño mató a su mujer con un cuchillito más grande que él. Le sacó las tripas, las puso a vender y con esa plata compró otra mujer. Rondas infantiles. Don Federico, ¿cómo es que olía que apestaba? Era la mujer de don Federico, porque la descuartizó. Rondas infantiles que aún se enseñan y con las que nosotros hicimos un performance, lo hicimos y lo más interesante es que mucha gente decía, ¡ay! Yo que canté esa canción y no me había dado cuenta de lo que decía, porque es que la cantamos y no nos damos cuenta de lo que dice. Sí. Mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer, y es buenísima y la bailamos. Entonces, claro, están también los micromachismos, que pasan allí de agache. Eso no es ni golpe, ni amenaza, ni nada, pero es cuando uno, por ejemplo, el otro, se la gana por cansancio. Uno dice, bueno, ya dejemos así, para no, ¿sí? Hay miles de micromachismos, esos machismos que todo el día lo vemos, el tipo no nos está gritando, el tipo no nos está, ¿sí?, pegando ni nada, pero que son de un sutil. Entonces eso también tiene que ver con la violencia simbólica, ¿sí ves? ¿No? Como te estás engordando, como estás en fin, todas esas cosas. Y los niños, como decía Carmenza, aniñados, ellos no tienen responsabilidad. No, me ha pasado a mí, hombre, pásame el tenedor para ese. ¿Dónde está? Dije, hombre, llevas
¿sí? Llevas 2 años en esta casa y no sabes dónde están los tenedores. No te hagas el pendejo, ¿no? No te hagas el pendejo. Ah, porque, yo no sé. Es que a mí me quedan tan malos los huevos. Ay, a vos te quedan tan ricos. Y siempre es con la sutileza, ¿no? Ay, sí, entonces uno allí, ahí resbala y cae. Porque si no tenemos incorporado, ¿qué son esos micromachismos? Bueno, sobre esto podríamos hablar más. Sigo. Obviamente la publicidad genera… Aquí agüita. La publicidad, siempre, por ejemplo, tenemos algo malo, o más grandes o más chiquitas, más liso, más pero siempre el cuerpo es un momento de batalla, es un campo de batalla para las mujeres, nuestro propio cuerpo. O las mujeres son histéricas, no hay que hacerles caso, están en esos días. Y eso está lleno en la publicidad, porque acuérdese que la publicidad vende productos, pero sobre todo vende significados. A uno le venden el Renault, pero venden un modelo de familia, ¿no? Papá, mamá, perro, niño y perro. Entonces nos venden es un modelo de familia. La publicidad sobre todo vende significados y tuercas y demás, ¿sí? Pero siempre digamos que la publicidad es una gran agencia, no va a detener. La violencia moral es para decir, los esquemas de dominación patriarcal siguen perviviendo en sociedades con mujeres supuestamente emancipadas, porque las estructuras inconscientes no han cambiado en la mayoría de los individuos. De esto tenemos que darnos cuenta. Entonces debemos movernos en otro orden. Esta ambivalencia significa, por ejemplo, mantener unido participación y extrañeza respecto a la política, o sea, luchar por tener una presencia y seguir cuestionando esa presencia. Es la única manera. Entrar a un sistema, tenemos que entrar al sistema de salud. Claro que tenemos que tener derecho a la salud, pero sabiendo, hombre, que el médico no me diga que la menopausia es una enfermedad, ¿sí? O sea, porque yo no quiero, ¿sí? Porque a veces pedimos jaulas, ¿sí? A veces deseamos mal, entonces queremos un modelo de salud, pero ese modelo de salud que me medicaliza, que me dice que si lloro es porque estoy deprimida y me manda droga, que me dice… sí, que estoy histérica, ese modelo de salud es el que yo voy a luchar por ese modelo. Entonces necesitamos, obviamente, el derecho a la salud, pero necesitamos cambiar el modelo de salud. ¿Sí? Este es un poco, si no mantenemos estas dos cosas, participación y extrañeza, y estar cuestionando permanentemente donde llegamos, somos captadas y ganó lo masculino, ganó el patriarcado. ¿Sí? Eso, sencillamente quisiera llegar aquí, por ejemplo, esta tarde, ¿qué vamos a hacer? Esta tarde en el auditorio de la Secretaría de Salud se va a poner un nombre de una mujer que efectivamente trabajó allí, que trabajó en participación, que poniéndole el nombre de esta mujer es reivindicar ese trabajo colectivo y popular que hizo, Gloria Amparo Vela. Sí, se le va a poner, en la Universidad del Valle, no hay un auditorio que tenga el nombre de una mujer. Un marciano llega a esta ciudad y aquí no hubo mujeres, no hicieron nada, se acostaron a dormir, no hay nada, no hay estatuas, no hay reconocimientos, porque el patriarcado es avaro con las mujeres, no les reconoce nada, ¿sí? Entonces no hay unas calles, las mujeres no hicieron nada en esta ciudad. Entonces, pues imagínate, hemos construido, o sea, me parece muy interesante y termino con un poco
con dos cosas. La primera vez, la primera conferencia que nos dio Marta López, nos habló de una contramemoria, que es esa memoria que está y que hoy nos la cuenta Carmenza, que es antes del patriarcado, ¿vieron? Esa memoria que tenemos allí, esa memoria efectivamente donde las mujeres nos afincamos en la fuerza de la vida, ¿sí? Porque tenemos que afincarnos en esa contramemoria, porque si no el patriarcado nos chupa y terminamos haciendo más de lo mismo. Incluso fíjate, uno tendría que ver, tendríamos que hacer las discusiones, por ejemplo, si se trata, por decirte, de ponerle nombres de mujeres y con eso te resolvemos la cosa, y no de hombros y hacer el culto a la personalidad como se hacen los señores, los varones que se hacen falos y se hacen, ¿no?, estas grandes estatuas. O sea, las mujeres efectivamente tenemos que entrar en la visibilidad de la ciudad, pero desde otras dimensiones, no desde los cultos a los egos y a las personalidades, sino desde otras dimensiones, porque no se trata de voltear la arepa, sabemos, ¿no? ¡Qué pereza! O sea, qué pereza que las mujeres hagamos lo mismo que los hombres, no se trata de eso. Las mujeres queremos un cambio profundo, radical de pensamiento, que nos hagan más felices y, como dice Carlos Eduardo, con nuestro poder, lo tenemos, activando nuestro poder que está también allá en la contramemoria, en esas memorias arcaicas que nos dan tanta fuerza y nos han hecho resistir el patriarcado. Bueno, yo dejaría aquí porque nos cogió la tarde. Gracias. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.